Hola, bienvenido a la cuarta semana del curso de Introducción a Misionología. En esta semana vamos a estudiar la perspectiva histórica, mirando los paradigmas de la misión en la historia de la Iglesia y su desarrollo histórico. Bueno, para introducir el tema, queremos pensar un poquito en las estrategias y métodos evangelísticos en la Iglesia primitiva. Piensen conmigo, habían 12 campesinos que empiezan un movimiento capaz de evolucionar tanto que 300 años después se tornó la religión oficial de toda una civilización. Este movimiento produjo algo permanente, algo que logró permanecer. Tenemos que aprender con este movimiento, su estrategia, táctica, métodos, maneras de abordaje. Este movimiento es el cristianismo. El mensaje que este movimiento presenta es un mensaje cristocéntrica, flexible. Cuando miramos, por ejemplo, Hechos capítulo 15, donde hay ahí ideas distintas entre los judíos y no judíos, es un evangelio, es un mensaje flexible. También un mensaje definida, plantó sus raíces en suelo hostil, estaba ahí dominando el imperio romano. Cuanto a sus métodos, ellos trabajaban del centro hacia afuera, empezando en Jerusalén. En los evangelios miramos en Judea y Samaria, y en Hechos miramos hasta los confines de la tierra. Y ese método era de ir hasta ellos y no traerlos de afuera hacia adentro. Ellos tenían que ir donde el pueblo estaba. Ellos se involucraban, cada uno era un misionero. Ellos usaban de su influencia, sabían que solo tenían una vida y estaban determinados a usarla para el Señor. Ellos producían testigos y el impacto de la comunión que vivían ellos generaba más conversos. Eso podemos mirar también en Hechos capítulo 2, del verso 42 hasta 47. Bueno, entonces tenemos todo eso en mente. Ahora tenemos que desarrollar todo el sentido de misiones desde la iglesia primitiva hasta hoy. Entonces vamos a pensar un poco en la historia y lo que pasó en ese desarrollo de misiones. Primero queremos pensar qué significa la palabra paradigma. Bueno, esta palabra viene del griego y significa modelo o ejemplo. Es un modelo que norma o un patrón que sirve de guía. Podemos decir que cambiar de paradigma por situaciones contextuales genera crisis. Por ejemplo, lo que pasó con la música en la iglesia. Antiguamente no se podían utilizar instrumentos en la iglesia, porque esos instrumentos como guitarra, batería, eran considerados instrumentos profanos. Y después de generar una crisis, la iglesia de hoy se contextualizó y hoy se puede usar guitarra, batería y otros en casi todas las iglesias. Entonces la iglesia se fue adaptando y ese paradigma o ese modelo fue cambiando de acuerdo con su momento histórico. Según el teólogo alemán Hans Küng, la historia del cristianismo puede estar dividida en 6 paradigmas de misión. Y en eso vamos a basar ese estudio de esta semana. El primer tiene que ver con la misión en los tiempos bíblicos, el paradigma apocalíptico del cristianismo primitivo. No vamos a mencionar porque esto ya estudiamos en las otras 2 semanas, que es el paradigma bíblico de la iglesia primitiva.
Pero en esta semana vamos a hablar un poco de los otros 5 paradigmas que tienen que ver con los momentos históricos. El segundo paradigma de misión, vamos a llamarlo de paradigma helenístico del período patrístico. En ese periodo perdieron la expectativa de la segunda venida inminente y se acomodaron a ese mundo. Mira que salimos de una iglesia primitiva, como podemos mirar, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses. Ellos esperaban que Jesús volviera pronto y estaban listos para subir. Pero la iglesia después perdió eso y se acomodó a ese mundo. El monje reemplazó al predicador itinerante. El movimiento dinámico de la iglesia del primer siglo se convirtió en una institución grande, porque la iglesia había crecido enormemente, básicamente por el buen testimonio de los creyentes. Entonces ahora la iglesia estaba grande y necesitaba administración, y se perdió ese foco del movimiento dinámico. Con la conversión del emperador Constantino en el IV siglo, el liderazgo de la iglesia pasó de manos de los pobres a los ricos. Un movimiento de arriba para abajo. El imperio romano estaba deshaciéndose y la iglesia llenó el vacío de poder e influencia. Teólogos como Orígenes y Clemente de Alejandría trabajaban para hacer puentes entre la fe cristiana y la filosofía. Y en esa época la filosofía entra fuerte en la religión. El cristianismo comenzó a ser expresado en fórmulas o dogmas. Podemos hacer, por ejemplo, una comparación del Sermón del Monte de Jesús con el Credo de Nicea. Entonces uno puede mirar cómo era sencillo el Sermón del Monte, donde Jesús hablaba a la gente con palabras de su día a día, de su cotidiano. Y por otro lado, miramos el Credo de Nicea usando palabras teológicas y de difícil comprensión. Los primeros cristianos ponían el énfasis en el Cristo histórico, los griegos en el Cristo exaltado, identificado como el Logos. Era más importante saber de dónde había venido Jesús que el por qué vino. Entonces no se olvide que estamos hablando acá de esa época que hay helenístico. Entonces estamos hablando de los griegos, de la iglesia griega. Hay un ministerio de obispos y diáconos y cambió también el enfoque de la persona y de la obra del Espíritu. El espíritu de misión que equipaba a Jesús y los apóstoles, en la nueva etapa lo vio como el espíritu santificador. La obra más importante era de purificación y iluminación a cada alma dentro de la iglesia. Mira que aquel deseo de llevar ese espíritu y ser testemunha de ese espíritu afuera, se cambió como algo ahora individual. Entonces lo más importante en esa época era la santificación personal. Entonces se cambia mucho el enfoque acá. Y también pasa aquí la conversión de Constantino. Entonces Cristo se convirtió en un rey majestuoso que daba audiencia a través de la liturgia en una basílica monumental, cuyo arte expresaba gloria. La ruptura oficial de las iglesias griegas de las latinas fue en 1054. Y la misión ortodoxa de esa época es eclesiocéntrica, o sea, la iglesia está centrada en ella misma. Su misión es como el Antiguo Testamento.
usted va a acordarse que hablamos de la fuerza centrípeta. O sea, se salva yendo a la iglesia y participando en la liturgia. Se pierde solo cuando se aleja de la iglesia. O sea, la iglesia no va afuera. Las personas tienen que venir hacia la iglesia. Y la mayor manifestación de la actividad misionera de la Iglesia Ortodoxa radica en su celebración de la liturgia. Su misión se manifiesta en la verdadera adoración, en la liturgia y en la vida. El verso que describe ese periodo es Juan 3:16. Dios amó el mundo. Entonces, como Dios amó el mundo, quiere santificar a todos, pero todos tienen que llegar hacia la iglesia. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer paradigma de misión, que llamamos de paradigma católico romano del medievo. Su apogeo está entre 600 y el año 600 hasta 1500. Que llamamos de periodo medioevo. En la iglesia bizantina, la redención se concebió en términos de un proceso pedagógico de santificación. En la iglesia latina, el énfasis cayó en las secuelas del pecado y la reparación de una humanidad caída por medio de una experiencia de crisis. Entonces, el énfasis es la muerte sustitutiva de Cristo por sus pecados. En ese paradigma católico romano, el meollo no es tanto la reconciliación del universo como la redención del alma. Usted puede notar que hay una preocupación con el individuo y no más con el todo. La esperanza del reino era la esperanza del cielo en el más allá. Uno tiene que ganar su lugar allá. Y la penitencia llegó a ser una práctica común. Lo cultico institucional ahogó lo ético personal. Y solamente la iglesia por medio de sus ministerios podía garantizar la salvación. Y aquí podemos acordar que antes de explotar la reforma protestante, miramos que se vendía la salvación. Entonces eso está bien aquí en ese periodo. Es la única iglesia verdadera, que sería la Iglesia Católica Romana. Quien corta sus vínculos con la Iglesia Católica, corta sus vínculos con Dios. En la perspectiva católica clásica, la misión es después de todo la autorrealización de la Iglesia. Creían que fuera de la Iglesia Católica no hubiera salvación. En la Edad Media, el objetivo de la evangelización era traer a la persona lo más antes posible a la pila bautismal y luego hacerla entrar a la iglesia, quien por medios de las disciplinas eclesiásticas y otras reglas iba a conformar a esa persona al modelo cristiano. Entonces esa era la motivación para la evangelización. En ese periodo medieval corrió mucha sangre en el nombre de Dios. En las cruzadas se sugirió que matar a un apóstata o a un pagano era excepcionalmente grato a Dios. Los judíos sufrieron porque eran considerados responsables por la muerte de Cristo. La Europa era como una isla en medio de un mundo islámico. Y el imperio bizantino cayó en el año 1453. Bueno, ahí vamos a acordar un poquito de la geografía y de la historia de esa época. Con los viajes de Vasco de Gama y otros, se abrió un nuevo capítulo, nuevas oportunidades. Entonces se descubrieron nuevas tierras más allá del Mediterráneo. Y con esos viajes siempre iba algún misionero ahí junto. En 1530
1537, el Papa autorizó un mercado de esclavos en Lisboa. El período colonial era el período de mayor influencia misionera. Como acá terminé de decir, ellos aprovechaban esos viajes para colonizar y enviaban misioneros juntos. Pero de verdad ellos no estaban preocupados con la salvación de las personas donde iban, sino con la domesticación de esas personas, para no tener problemas cuando lleguen en esos lugares. Entonces, el enfoque y el objetivo en sí no era hacer misiones como estamos estudiando ahora. El Papa Alejandro VI dividió el mundo nuevo en dos partes entre los reyes de España y Portugal. Los jesuitas, bajo el liderazgo de Ignacio de Loyola, comenzaron a usar la palabra misión como el lugar en la frontera del cristianismo donde los enviados o misioneros trabajaron presentando el cristianismo. O sea, en esos viajes de colonización, ellos enviaban a los jesuitas para evangelizar y empezaron entonces a usar esta palabra de misión para lo que ellos estaban haciendo. Los reyes de España y Portugal comenzaron a verse como patronos de la expansión misionera, no meros representantes del Papa, sino delegados directos de Dios. Sin embargo, si hubo una cristianización verdadera, probablemente esto se deja a la labor de los monjes. Podemos mirar el texto de Lucas 14:23. Y este puede ser el texto que describe la actitud hacia la misión para este periodo medieval. Ve por los caminos y los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces la idea era traer todos adentro de la Iglesia Católica. La Iglesia había cambiado de ser una minoría perseguida a una organización fuerte e influyente. El movimiento apocalíptico de la Iglesia primitiva se dio frente a la expansión de la cristiandad. ¿Había algo malo en tratar de crear una cristiandad, formar leyes basadas en las leyes de Dios y nombrar reyes y emperadores bajo la obligación del discipulado cristiano? Para pensar. El cuarto paradigma que vamos a estudiar es el paradigma de la Reforma Protestante. Entonces, todo eso que terminamos de hablar desencadeó en la Reforma Protestante. Lutero redescubrió a Pablo y encontró el meollo de la doctrina paulina en Romanos 1:16-17. El justo por la fe vivirá. Aparte de los anabaptistas, la Reforma Protestante no rompió con el esquema de la relación iglesia-estado. Hubo guerras religiosas de estados protestantes contra católicos, como la Guerra de los 30 años, y de protestantes contra protestantes, como en el caso alemán de la Guerra de los Campesinos. Y aquí tenemos que evaluar algunos elementos para destacar el perfil de una teología protestante de misiones en esa época. Primero, es que el punto de partida fue la justificación por la fe. El ser humano es una persona caída y por sí solo no le es posible remediar su situación. Sacerdocio de todos los creyentes, su relación personal con Dios, independiente de la iglesia, o sea, todos tienen ese derecho de tener ese sacerdocio y de servir, tener una relación personal con Dios. Las escrituras deberían formar la base de las creencias. Eso era la teología protestante de esa época.
¿Y cuáles fueron las consecuencias de la introducción de estos elementos en la teología de misiones? Bueno, el énfasis en la justificación debería impulsar a misiones, pero en ese caso la paralizó. Decían, si Dios tiene la iniciativa, Él lo hará, entonces yo no tengo que hacerlo. El énfasis en lo personal valoraba al individuo, un triunfo comparado con el tiempo medieval, pero al mismo tiempo el sobreenfatizarlo tendía a destruir la conciencia que el ser humano es un ser en comunidad. Entonces aquí entraba el individualismo. La centralidad de las escrituras fue un avance. Hablar del sacerdocio de todos los creyentes reintrodujo la idea del llamado y la responsabilidad de servir a Dios. Cada denominación protestante y secta cristiana tiene su propia interpretación. Entonces aquí hay un problema también de interpretación de las escrituras. La multiplicación de iglesias independientes en el protestantismo debe verse como la aplicación a ultranza del principio del sacerdocio de todos los creyentes. Hay dos partes acá, entonces que usted piense un poco en esas consecuencias y evalúe. Lutero nunca habló de misión foránea, afuera. Sin embargo, la misión no comienza cuando uno cruza un océano. ¿Por qué no se fueron en misión? No tenían contacto con los pueblos de ultramar como los españoles y portugueses. Ellos estaban lejos del mar. Entonces no tenían esa facilidad de ir hacia otros lugares. Al cerrar los monasterios, los reformadores quitaron una agencia útil para misiones. Un teólogo luterano llamado Nicolai creía que la gran comisión fue cumplida en el tiempo de los apóstoles y ahora ellos no necesitaban hacer más nada. Los reformadores enfatizaban que toda la iniciativa para la salvación radica en Dios. Entonces, es Dios quien hace. Yo no tengo que hacer nada. Los protestantes vieron su tarea como reformar la iglesia de su época y ese trabajo consumió sus energías. Entonces no tenía energías para hacer misiones. Era una iglesia sin misión y su teología lucía más escolástica que apostólica. Pero en medio de eso surgió un movimiento que tenemos que poner nuestros ojos con mucha atención, que se llama pietismo. El nuevo movimiento que tuvo su sede en la Universidad de Halle en Alemania combinó el gozo de la experiencia de salvación con el entusiasmo para proclamar el Evangelio de redención a toda la humanidad. El conde de Zinzendorf y su amigo de niñez, Watteville, iniciaron un pacto para la conversión de los paganos. Ellos soñaron que todos los paganos se convirtieron antes de su propia muerte. En el pietismo, la religión cerebral y formal de la Reforma se dio ante la calurosa y devota unión con Cristo. Para Zinzendorf, la misión no era actividad de la Iglesia, sino de Cristo mismo por medio del Espíritu, usando voluntarios entregados a Cristo. Zinzendorf juntó en sus tierras a refugiados de la persecución jesuita de los seguidores de Juan Hus, que vivía en Moravia. Ese grupo de refugiados vivía en su hacienda en un lugar llamado Herrnhut. Mantuvieron una ronda de oración por turnos.
sin cesar las 24 horas durante 100 años. Fue la base de una increíble empresa de misiones a ultramar y la respuesta protestante a lo mejor del monasticismo católico. Por el año 1742, más de 70 misioneros moravos de una comunidad de no más de 600 habitantes habían respondido al llamado para ir a Groenlandia, las islas caribeñas, Surinam, África del Sur, Argelia, América del Norte y otras tierras llevando el Evangelio. En la última semana usted va a poder mirar una película que va a contar un poquito de la historia de ese pueblo de Hermod. Vamos a continuar con un segundo video de contenido donde vamos a terminar los otros paradigmas de la misión. Muchas bendiciones.